La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un tremendo gusto para mí saludarles hoy día, darles la bienvenida a este primer capítulo de Viaje al Centro de los Datos. Un gusto tengo que decir, algo que quería hacer hace bastante rato, desde que me dediqué a la academia, al periodismo de datos, y tenía este bicho que siempre estuvo ahí de mi pasado en los medios de comunicación. Tengo que hacer esa confesión personal, que hacer un viaje a través de los datos, de hablar de la información más precisa, aquello que es valioso y tanto se necesita hoy día, era una cuestión que quería hacer hace tiempo. Así que feliz de poder estar con ustedes, de que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, de que estén con nosotros en el Facebook Live. Recuerden seguirnos en el fanpage de Plan C TV, porque ahí nos van a ver todos los jueves a las 22:30. Ahí nos vamos a conectar y vamos a poder hacer este viaje juntos. En la estación de hoy o en el viaje de hoy, vamos a hacer una primera estación con esta pelotita de ping-pong. Porque nos hablan de distancia social, de la importancia de guardar cierto espacio, de estar en la casa un poco más encerrados, 1 metro de distancia en la fila del supermercado, y a veces no somos tan conscientes de qué significa eso. Visualmente, uno a veces los datos los entiende mejor que cualquier cosa, y esta pelotita nos va a ayudar. Vean el siguiente video. Interesante. Interesante sobre todo porque esta es una campaña que están haciendo en Estados Unidos para poder concientizar sobre algo que el presidente Donald Trump no ha tomado como decisión a nivel gubernamental de poder central, que es un control del movimiento de los estadounidenses, llámese cuarentena total o algo parecido. Y la verdad es que los datos que maneja hoy día Estados Unidos son muy tristes, muy lamentables, rankeando muy alto, al tope de una tabla en la que nadie quisiera estar, que es la cantidad de contagiados y muertos. Así que vamos a ponerle mucha atención a eso, pero también algo que complementa esto otro. Lo que a continuación les voy a mostrar es el modelamiento en 3D de cuál es el impacto de la tos o un estornudo. ¿Sí? Esto que no vemos, esto que no nos imaginamos con tanta precisión. En Finlandia, la preocupación por este tema llevó a un grupo de especialistas a modelar el estornudo. ¿Qué pasaría si estás en un espacio cerrado con aire acondicionado como un factor importante y alguien tose del otro lado de un pasillo? ¿Qué pasaría? Veámoslo. Esta simulación muestra la tos de una persona, todas las partículas que emite el aire. Incluso cuando hay un segundo ser humano del otro lado en un corredor, igual llega este verdadero aerosol que se produce. Fíjense en el tiempo arriba, la línea de tiempo. Solo cuando pasan 6 minutos se logra disipar todo esto. Interesante el video, sorprendente. Cómo el aire acondicionado finalmente hace que este verdadero aerosol esté dando vueltas, que no hay barrera que nos separe, y eso no lo vemos. La importancia entonces de la distancia social otra vez, pero también la protección. Cuando nos dicen use mascarilla, sí, es efectivo. Voy a apoyarme en mi computador para leerles exactamente quiénes son las instituciones que están detrás de esta visualización, de este trabajo de modelamiento 3D. La Universidad de Aalto, el Instituto Meteorológico de Finlandia, el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y la Universidad de Helsinki. Pero entremos en datos, no hablemos solamente de modelación y de visualización, que es impactante, que nos ayuda a entender todo clarito, por la vista entra, ¿no? Vamos con los datos, porque esa es la promesa de este viaje. Les voy a mostrar un gráfico que expresa lo que está pasando en Australia. Australia tomó una decisión de distancia social para poder reducir los niveles de contagio. Dos cosas que vimos ya modeladas.
Lo de la distancia social se puede expresar en una decisión que tomaron en Australia que tiene que ver con una decisión intermedia. Australia, a diferencia de Nueva Zelanda, de su hermano, no tomó la decisión de cuarentena total, pero sí fue muy enfático en una serie de decisiones que se tomaron a partir de la última semana de marzo, y lo vamos a ver reflejado acá. Este gráfico de The Guardian nos muestra cómo fue reduciéndose desde la primera semana de abril en adelante la cantidad de nuevos casos de coronavirus. Y esos nuevos casos se redujeron gracias a decisiones que se tomaron 10 días antes. Interesante, porque los periodos de incubación, contagio y recuperación nos dicen que más o menos en 10 días una decisión tiene un impacto. Entonces, si queremos ver lo que pasó en la semana primera de abril, desde el 12 en adelante, tenemos que revisar qué decisión se tomó en Australia en la última semana de marzo, desde el 23 en adelante. Y lo que podemos ver que pasó fue, ahí está marcado arriba en la flecha, los pubs, los restaurantes cerraron, solamente había para llevar, delivery. Después tenemos otra decisión que es la prohibición de los viajes de australianos fuera del territorio. Luego se aumentaron los testeos, súper importante. Y finalmente se determinó el aislamiento de los viajeros que estaban en los hoteles. Luego, otra decisión que está muy encima de la primera semana de abril, que es solo reuniones de 2 personas. No más que eso. Muy acotado. Eso es distancia social y aislamiento per se. Y ahí estamos viendo el resultado que tuvo. Miren cómo disminuye ese gráfico. No es el total de casos, son los nuevos casos, que sin duda alguna, en lo que están viviendo en estos días los australianos, ha decaído notoriamente. Bueno, esa era la primera estación, la primera parte de nuestro viaje. Interesante. Ahora vamos a entrar en la segunda estación, que es conversar en profundidad sobre la importancia de los datos territoriales. Y esto nos va a ayudar a entender hartas cosas. Y no es nuevo. En el año 1854, un hombre llamado Jon Snow, que no es el mismo de Game of Thrones, ¿ya? Para los fanáticos de la serie, no es el mismo, pero es un tipo que es bastante heroico también en lo suyo. ¿Qué hizo? Marcó, cartografió los datos de una zona que estaba viviendo una epidemia en ese entonces, el cólera, en Londres. Y fue determinante para poder enseñarnos cómo la geolocalización resulta fundamental en la toma de decisiones, de políticas públicas, que resultan después muy efectivas. Y eso en el tiempo ha sido fundamental. Pregúntense ustedes nada más cuántos datos de coronavirus hoy día no están geolocalizados. Cuando hablamos incluso de distancia social, ¿qué implica eso? Saber dónde está uno y dónde está el otro, dónde están los contagiados y los no contagiados, qué distancias hay entre ellos. Aquí parte de esa historia. Jon Snow saltó a la fama en el año 1854, un hombre que es considerado el padre de la epidemiología, porque se hizo cargo de un brote de cólera que afectó a un sector importante de Londres, llamado Soho. Nadie sabía por qué razón. 500 personas habían muerto en 10 días. Se creía que había un contagio que podía estar en el aire. Sin embargo, Jon Snow se dio cuenta que podía ser el agua la que contaminaba, la que transmitía el cólera. Y por esta razón utilizó lo que por primera vez se conoció entonces, el método geográfico. Cartografió con lápiz y papel, en un mapa de papel y lápices de colores, uno a uno los puntos donde estaban las bombas de agua de las cuales tomaban los habitantes del lugar. Y de esta manera pudo identificar cuál era la cantidad de muertes en un radio de 100 metros en cada una de las bombas. Lo que descubrieron finalmente con el tiempo es que había una contaminación interna. Las fecas, las heces, los desechos se contaminaban en la profundidad, se mezclaban con el agua que luego bebían los habitantes del sector. Esto fue determinante para poder entender cómo los datos geográficos permiten información valiosa en cuestiones que luego llegan a ser políticas públicas. En el caso particular, lo que descubrió Jon Snow es que había 8 bombas y de esas, la número 1 era la que cobraba más víctimas en un radio de 100 metros. Esto hizo que las autoridades cerraran esa bomba y la enfermedad se redujo drásticamente hasta controlarla por completo. Cambié de sector, me vine un poquitito más acá para hacer el viaje en una nueva estación de este viaje al centro de los datos, para hablar
con un entrevistado súper interesante que nos va a poder contar un poquitito más acerca de cómo evolucionó todo esto, este mapa de papel que Jon Snow marcó con lápices de colores punto por punto. La tecnología ha hecho que las cosas cambien, mucha agua bajo el puente ha corrido y hoy día a eso le llamamos inteligencia territorial. De eso hablaremos con nuestro invitado de hoy. Bueno, si hablamos de datos y territorio, la inteligencia territorial es un concepto que se pone sobre la mesa. Matías Garretón, quien está en pantalla, y aprovecho de saludar inmediatamente. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y tú, Carlos? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en este viaje al centro de los datos. Agradecido, total. Bueno, Matías trabaja en el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, es profesor y director de investigación del Design Lab UAI y es investigador asociado del COES. Así que hay harto que comentar ahí. ¿Cómo has tomado esto, Matías? Nosotros dábamos como contexto esta conversación lo que pasó con Jon Snow en 1854. Desde ese punto a la fecha, ¿cómo ha ido evolucionando esto de los datos territoriales? Bueno, tenemos mucho más datos territoriales y mucho más capacidades de análisis. O sea, Jon Snow lo hizo a mano y trabajó con 500 personas máximo. ¿Te fijas? Ahora trabajamos con 7.000 millones de personas eventualmente. Tenemos esa capacidad existe, tanto de seguir a 7.000 millones de personas, o por lo menos a todos los que tengan celulares, y analizar masivamente esos datos. O sea, el volumen y además la complejidad de modelos que podéis desarrollar. No, ha avanzado enormemente. Olvídate de lo que ha aportado en esto los satélites. Imagínate la cantidad de datos que tenemos de satélites. Está el Google Earth Engine, que tiene 25 petabytes de información de imágenes satelitales de todos los satélites, no de todos, pero de centenares de satélites por 20 años, y esa información es accesible, tú la podés procesar en nube, hacer análisis de imágenes satelitales. O sea, el volumen, calidad, diversidad y herramientas para tratar los datos, obviamente, que han evolucionado enormemente. ¿Cómo podemos dimensionar eso, ese número de datos que decías recién, petabytes? ¿Cómo uno puede decir, chuta, tener la magnitud, que es un poco complicado, ¿no? No sé, se me escapa, ya no son, ponle 20 ceros, no sé, más y más ceros nomás, pero ya, claro, obviamente son volúmenes de datos que uno ya no dimensiona nomás. Y tampoco es el caso. Es más interesante ver la narrativa que te dan los datos o las hipótesis que uno puede generar en base a datos. O sea, porque uno tiene tantos datos hoy día que si uno tiene buenas hipótesis, ¿cachai? Y una manera de organizar los datos y de transformar el dato en información y en respuesta a preguntas importantes, no sirve para nada tener millones de datos, ¿ya? Entonces, también hemos avanzado mucho, y el data science, el énfasis de la ciencia de datos es justamente ese, ¿te fijáis? Entrar al dato de manera súper dirigida, apoyado en teoría, en evidencia previa, en preguntas contingentes, ¿te fijáis? Y obviamente que la epidemia del COVID ha sido un ejemplo, ¿no es cierto?, en tiempo real de las cosas que se pueden hacer. ¿Cómo lo has visto todo eso? Porque la Universidad Johns Hopkins ha liderado, diría yo, a nivel global las cantidades de datos por territorio y ha ofrecido un montón de oportunidades. Yo lo veo desde el periodismo de datos para la prensa, por ejemplo. Pero detrás de eso justamente hay preguntas, dependiendo de quién los interpreta, son distintas cosas que uno puede sacar y políticas públicas a implementar. Claro, mira, yo creo que es más que la Universidad de Johns Hopkins. El COVID, como la gran pregunta, ¿no es cierto?, es cómo se propaga el virus, a qué velocidad, ¿no es cierto?, porque finalmente entendiendo, modelando cómo se propaga el virus, si es un virus que es más propenso a la propagación, obviamente que las medidas restrictivas son más fuertes. Entonces hay que entender muy bien las dinámicas epidemiológicas del virus, ¿ya? En ese sentido, desde el inicio se han liberado muchos datos y ha habido una colaboración global en términos de liberar tempranamente información y modelar, y distintos equipos en el mundo han hecho distintos modelos, han ido algunos mostrándose más precisos que otros, etcétera, ¿ya?
Y en Chile también tenemos modelos súper interesantes. Y de hecho uno de los que yo encuentro más destacable, ¿ya? Es justamente por el lado territorial, ¿no es cierto? Y volviendo a Jon Snow, porque finalmente el virus se propaga por contigüidad, se propaga a través del territorio, ¿ya? Tú no puedes, claro, tú puedes modelar la curva a nivel nacional y tienes una tendencia de caso a nivel nacional, pero cómo eso pasa de Vitacura a Providencia, a San Bernardo y a otras ciudades del país, y a Temuco, ¿te fijas? Y ahí tiene que ver no solo la contigüidad espacial, sino que cómo se mueven las personas, cuáles son los viajes, la movilidad, etcétera, ¿no? Y es bien interesante que este modelo del que te hablo lo está haciendo un grupo de ecólogos, ¿ya? Del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Católica, ¿ya? Y es muy interesante que sean ecólogos justamente, porque los ecólogos llevan mucho tiempo haciendo modelos de propagación de especies. Cómo se propagan las especies en el tiempo. Y el virus es una especie, ¿te fijáis? Entonces ya tenían todas las herramientas súper bien calibradas. Y en el fondo lo que te muestran es llegan a una conclusión y pudieron fijar umbrales, ¿no es cierto? Que si en una comuna el número de infectados superaba un cierto umbral y el número de muertos otro, ¿no es cierto? Había que aplicar cuarentena, etcétera, ¿ya? Y cómo las comunas están en contacto unas con otras y cómo las cuarentenas de una implican más riesgo de contagio en otras, etcétera, ¿ya? Entonces están en ese análisis de propagación que es lejos lo más preciso que podéis tener, ¿okay? Porque al final la solución para el COVID es que la enfermedad igual nos va a infectar más o menos a la mitad de la población, ¿ya? En un periodo depende de 1, 2, 3 años. Por lo tanto es algo que se tiene que ir moviendo y controlando cómo se mueve por el territorio, ¿te fijáis? Para no saturar un territorio y para distribuir la carga en el fondo de la enfermedad en todo el territorio. Entonces, bien, yo creo que estamos con altas capacidades, tanto a nivel mundial como en Chile, y un nivel, yo te diría, de generación global de conocimiento en torno al dato que se ha levantado. Hubo en algún momento una polémica acerca de si estábamos contando en Chile con datos tan buenos, tan ricos, que nos permitían sacar conjeturas, conclusiones relevantes. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, eso se mide esencialmente con la tasa, con la cantidad de test que tú aplicas, ¿ya? Y en Chile, dentro del contexto latinoamericano, yo creo que dentro de Latinoamérica somos el país que ha aplicado más test per cápita, ¿ya? Tenemos una alta cobertura en cuanto al diagnóstico, ¿ya? Entonces yo creo que en Chile contamos con buenos datos, ¿ya? Ahora, lo que sí creo es que pese al ejemplo virtuoso que te di antes, ¿no es cierto? Se podría sacar mucho más provecho de los datos que tenemos, ¿ya? Creo que los datos están siendo distribuidos en grupos muy restringidos de investigadores, obviamente por temas de confidencialidad, etcétera, pero debieran existir protocolos, como siguiendo un poco la línea de lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, de entregar datos interesantes para investigación en forma controlada, justificada, etcétera, ¿ya? Creo que el proceso de compartir datos en Chile acerca de esto, de disponibilizar estos datos a la comunidad científica interesada en hacer uso de estos datos y en hacer modelos de realmente tiene que ser un modelo más local, porque a lo mejor el virus no se propaga igual en la octava región que en la región metropolitana. Entonces a lo mejor investigadores locales de la Universidad del Biobío pueden hacer modelos locales, ¿te fijáis? No tienes un modelo para todas las particularidades de propagación que puede tener. Entonces deberíamos estar todos trabajando en esto, pero para eso también debería haber canales mucho más expeditos y más accesibles, ¿no es cierto?, para poder usar el dato, obviamente con responsabilidad y anonimización, etcétera, ¿ya? Creo que en ese lado todavía estamos bastante cojos y es algo que se arrastra hace tiempo, ¿no es cierto? Hay un tema en Chile ahí con la restricción de datos, que si bien es justificada, es un poco absurda, en el sentido que las empresas pueden comprar datos y tienen acceso a muchos datos,
por el root. Una empresa se compra una base de roots, ¿no es cierto? Y es su propiedad privada de información, ¿no? Y puede hacer un montón de cosas. Y el sector público tiene muchas más restricciones de uso de los datos. Por ejemplo, el censo, que ya es un dato obsoleto, que a nadie le interesa, y no te lo pasan, porque hay leyes, ¿no es cierto?, que limitan el uso de datos y todo, que obviamente son necesarias, digamos, ¿ya? Pero que no dejan el margen razonable que sí existe en otros países. Por ejemplo, en Australia o en Nueva Zelanda también es un súper buen caso, en que si tú tienes un proyecto de investigación bien justificado y firmas protocolos de confidencialidad y usas con la responsabilidad que debe el dato, tienes acceso al dato. Y todo eso está regulado, está normado. En eso nos falta mucho avanzar. Y eso también se ha visto un poco en esta epidemia. De hecho, yo recuerdo por ahí, mientras tú hablabas de Australia, el programa Flu Tracking que se aplicó ya va a cumplir, ¿cuánto? 15 años, algo así. Pero lo que hicieron fue ir geolocalizando a partir de los síntomas de gripe que tenían los habitantes de Australia de distintas zonas, quiénes eran los que iban sintiendo más tempranamente en la temporada de la gripe, más tempranamente los síntomas, y la gente iba entregando sus datos de la sintomatología, cuando empezaban con fiebre, cuando tenían otras cuestiones más graves, y lo que permitió fue resignificar o darle un nuevo sentido a la prioridad de lo que consideramos población vulnerable, ya no por edad, sino por zona donde vivían, para poder distribuir vacunas, por ejemplo. Parece que se necesitan más en zonas costeras porque aquí la forma de contagio de la gripe es más radical, es más fuerte. Y de esa manera hicieron una medida muy, muy como traje de desastre, que fueron súper útiles en esa época. Todavía, de hecho. Sí, porque es una intervención quirúrgica en el territorio. Tú vas extirpando o vas aplacando específicamente la zona donde se acelera la tasa un poquito, ya la bajáis y se acelerará en otro lugar, y no es algo que tenga que ser plano, ¿ya? Y además que para que el país sobreviva económicamente también es importante que cuando un territorio ya bajan notablemente sus tasas de contagio, se reactive y la gente pueda trabajar, pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿te fijas? Es un tema de vivir con el contagio, no puedes bloquearlo a saco, ¿no es cierto? Bueno, los chinos lo hicieron un poco, pero los chinos vienen en otro contexto. Mira, pero antes de pasar a esa parte de los chinos, me gustaría, lo que es notable en términos de data para este mapeo, este modelamiento epidemiológico, es en Europa. ¿Ya? En Europa, la Unión Europea, la Comisión Europea, está trabajando estrechamente con todas las compañías de telecomunicaciones de Europa, ¿ya? Que proveen en tiempo real con datos de flujos de población, de densidades de población, de cómo se está moviendo la gente, etcétera, anonimizados, ¿ya? Son mapas de densidad, son mapas de calor, te fijáis, no hay un dato individual, no hay un seguimiento de la persona, ¿ya? Pero sí tú tienes un conocimiento en tiempo real, de dónde está la gente y dónde se mueve la gente, que si un grupo grande de gente se mueve de una ciudad a otra y en esa ciudad había infectados, probablemente en la ciudad B, ¿no es cierto?, vayan a haber infectados, y le ponéis ojo a esa ciudad, ¿ya te fijáis? Y vais precaviendo, ok, bueno, inevitable que se muevan, entonces aquí vamos a hacer acopio de material médico, de remedios, etcétera. ¿Te fijáis? Para la planificación en tiempo real, este dato de las compañías de celulares es esencial, es extraordinariamente útil, ¿ya? Y en Chile lo tenemos. Nosotros llevamos un tiempo trabajando con convenios de filantropía de datos con empresas de telecomunicaciones, pero estamos años luz de tener, ¿no es cierto?, la infraestructura de data para agarrar los millones de terabytes, así cantidades, volúmenes gigantescos de información de geolocalización de todos los celulares, ¿no es cierto?, comprimirlo, anonimizarlo y tener información en tiempo real de los flujos de personas. ¿Cachai? Eso, por ejemplo, es una herramienta invaluable, ¿no? Y ahí entramos al caso chino, ¿no es cierto?, en que los chinos sí llegan al nivel individual. No solo están siguiendo las masas de gente,
sino que están identificando y saben con nombre y apellido quién está enfermo y quiénes fueron sus contactos y por dónde se ha movido. Y los chinos no era cuarentena, ¿no es cierto?, de barrio, era cuarentena empezaron con cuarentena de personas. Usted se queda en la casa porque usted tiene riesgo, y después cerraron Wuhan entero. Claro, pero llegan y además que en China hoy día el tema de la teledetección en términos de reconocimiento visual, o sea, si tú eres un delincuente, tú estás el gobierno sabe todo el rato dónde tú estás, tu cara está en el sistema y te van a encontrar por cámaras en la calle, te muevas por donde te muevas, ¿ya? Eso para nosotros, en términos de violación de la privacidad, es impensable. Absolutamente, y es terrorífico, de hecho. Es terrorífico, pero lo que es más terrorífico es que a China le resultó muy bien. Entonces, yo creo que va a ser altamente tentador para muchos gobiernos al salir de esta crisis, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, ¿qué modelo funcionó mejor, el modelo chino o el modelo americano? Porque en Estados Unidos está el desastre, ¿ya? Eso, podemos hablar de eso también, ¿no es cierto? Y el chino claramente funcionó mucho mejor. O sea, tuvieron una capacidad de contención de la epidemia, fueron los primeros, no estaban preparados, pero han contenido la epidemia mejor que cualquier otro país, mejor que Europa, muchísimo mejor que Estados Unidos. Entonces, tú te empezás a decir, oye, este gobierno, ¿no es cierto?, Big Brother, que te viola la privacidad, pero te controla, funciona. ¿Ya? Entonces yo creo que hay un riesgo orwelliano bien grande en cuanto a qué va a pasar después de esta epidemia, ¿no es cierto? Eso te iba a comentar, lo del riesgo orwelliano, justamente porque está en entredicho ahí las libertades individuales, un sistema de control súper férreo, y bueno, en China, pero a la vez el contexto de una crisis hace justamente que las libertades individuales, hasta en el país más liberal de todo, sean controladas por un poder central. Los chinos lo llevan al extremo, y ahí tenemos un caso en particular, pero además, junto con eso de las libertades individuales, sí o no, mayor o menor control del gobierno central, me viene otra cosa a la cabeza también. ¿Cómo interpretamos la veracidad de lo que nos dice, por ejemplo, el gobierno chino, si no tendríamos cómo contrastarlo? Cuando uno mira el dato, dice, ¿le creo o no le creo a la fuente? Por ejemplo, el dato de que lo han controlado todo, el virus, digamos. Está listo. Mira, siempre está la duda, ¿no es cierto? Pero uno tampoco puede caer en y estar pensando que hay complots por todos lados, ¿no es cierto? Ahora, sí, evidentemente que yo no sé, pues yo no te puedo yo dar fe de si China está diciéndonos la verdad o no, ¿ya? De hecho, estoy viendo acá una tabla de información de datos y faltan hartos datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no está un tema clave para responder esa pregunta, es saber cuántos tests por habitante se han aplicado, ¿no es cierto? Lo que hablábamos al principio, ¿ya? Entonces, mientras más test por habitante se han aplicado en un país, eso sugiere que la cifra de ese país es la correcta, ¿ya? Y no está subestimada, porque los países que tienen muy poco test pueden estar haciendo un subdiagnóstico importante de un montón de gente no testeada, ¿ya? Efectivamente en China no está el dato, ¿ya? Entonces obviamente que hay un problema de transparencia de información. Ahora son cosas difíciles de ocultar, ¿ya? Cantidad de muertes por una epidemia no es llegar a ocultarlo, y además que también hay circulación de científicos. China ha sido bastante abierta con la comunidad científica en entregar datos, porque necesitaban en algún minuto ayuda global de la Organización Mundial de la Salud, de científicos de otros países para entender lo que estaba pasando, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, puede estar un poco subestimado, pero no creo que sea un engaño a escala de 1.000 millones de personas. No, yo creo que efectivamente le funcionó, y hay observadores externos, etcétera. Es bien interesante lo que dices tú, Matías, sobre el dato móvil. En algún otro momento lo hablamos también, y aprovecho de recomendar la serie de podcast que teníamos ahí en la Universidad de Adolfo Ibáñez, de la ciencia del podcast. Hablamos sobre dato territorial, y tú hacías énfasis en algo, el factor móvil. Lo dijiste también hoy día, por ahí a la pasada, el factor móvil. No concebir que un territorio es una comuna, por los límites fronterizos de una comuna, porque uno transita por distintas comunas.
Y cuando quiere tomar una política, finalmente, ¿a quién perteneces? A la comuna A, B o C, si te estás moviendo todo el rato. ¿Cómo juegan aquí esas movilidades en este fenómeno? Bueno, son el vector de propagación. O sea, el virus se propaga porque la gente se mueve de un lugar a otro. Y ese es el sentido de la cuarentena, de que no te muevas para que el virus no se propague. Entonces, el tema es que ese dato es difícil de lograr, es muy complejo. No es solo porque son trayectorias y son recorridos, itinerarios, es muy complicado como agregar viajes. ¿Ya? Porque cada persona hace una calle distinta, ¿te fijáis? La complejidad es gigantesca, pero o sea, se puede, pero eso requiere una inversión en infraestructura de datos gigantesca, que es lo que estamos viendo en la Unión Europea en este minuto, ¿ya? Lo que te hablaba hace un rato, ¿no es cierto? Que están efectivamente tienen implementada la capacidad de análisis y de integración de todas las telcos, etcétera, pero y tiene que ver también cómo se vive el territorio. O sea, si tú no entiendes cómo se mueve la gente, la verdad, no estás haciendo puras aproximaciones con muy poca información al final. Si no tienes cómo se mueve, si no sabes cómo circula la gente en el territorio. Pero déjame tocar un poco el tema de Estados Unidos, que también es bien atingente a esto en otra perspectiva, ¿ya? Que tiene que ver con ya que estamos hablando de datos, ¿no es cierto? Bueno, finalmente el dato, cuando hace las buenas preguntas, hipótesis, etcétera, la idea es generar recomendaciones para buenas políticas públicas, para que los que nos gobiernan tomen buenas decisiones, ¿no es cierto? Eso es evidence-based decision making, ¿ya? Los gringos inventaron ese tema, pues, ¿ya? Yo tomo decisiones en base a evidencia o a la mejor evidencia que tengo. Y Trump se caracteriza por ser tremendamente ciego a la evidencia y toma sus decisiones por la guata y no por lo que dicen los datos ni por lo que dicen asesores que no están diciendo exactamente lo que él quiere escuchar, ¿ya? Entonces Trump, aunque ahora se publicita, ¿no es cierto?, como que ha sido muy exitoso, ha sido un desastre la gestión. O sea, yo diría que el país más desastroso en este minuto en términos de gestión del COVID, pero lejos de Estados Unidos. Lejísimo. O sea, se les disparó de las manos la cuestión y ahora ya no saben por dónde pararla, ¿ya? Y Trump no es la primera que hace. O sea, Trump es negacionista climático. O sea, Trump niega la evidencia del cambio climático, ¿ya? Entonces, claro, este desastre que hay en Estados Unidos con el COVID ahora es chiquitito, es un anticipo del desastre que va a quedar por ignorar el cambio climático por este mismo tipo de gobierno que se niega a tomar decisiones basadas en evidencia. No, y ahora le cortan los recursos a la OMS, acusando que estaba justamente tratando de esconder el impacto que iba a tener en el tiempo el coronavirus y que minimizó el poder letal que tenía el virus, cuando era todo lo contrario. Todo el mundo estaba tomando medidas, todos los gobiernos, hasta los más conservadores, tomando medidas para poder controlarlo, y la verdad es que se quedó atrás Trump. Hay una cuestión ahí también bien interesante, porque cuando uno revisa el éxito de Trump, justamente también a propósito de los datos, hay una campaña de Big Data donde él identifica el sentir del norteamericano del interior, y es muy probable que ese mismo norteamericano del interior, al que Trump prometió proteger, hoy día se vea víctima de un sistema de salud colapsado por la sobredemanda que tenga todo esto a propósito del coronavirus. Y segundo impacto, el económico, el impacto a la industria, que él mismo prometió levantar. O sea, podría ser Trump víctima del propio balazo en el zapato, ¿no? Yo creo que le va a pasar la cuenta. Yo creo que esto es la peor campaña que podría estar haciendo para la reelección, en el fondo. Aunque él trate de tergiversar, la verdad, bueno, finalmente, por mucho poder que tenga, la capacidad de tergiversar la verdad no es infinita, o de tergiversar el consenso, por lo menos, tergiversar evidencia, en el fondo. O sea, es paradójico ese personaje, ¿no es cierto? Como ataca el fake news, pero se especializa en hacer fake news y en cambiar su discurso de una semana a otra. Es como la contracara así de
de lo que tú propones con este programa, ¿no es cierto? De ir al centro de los datos, ¿no es cierto? Es como totalmente al revés, ¿no es cierto? Es verdad. Matías, gracias, llegamos al tiempo. Oye, yo no sé si quieres decir algunas palabras al cierre respecto del trabajo que están realizando ustedes también ahí en la Universidad de Ibáñez, o de algunas cosas respecto a lo que hemos conversado hoy día que te interese relevar como una cuestión, como una idea fuerza para quedarnos hoy día. Mira, yo te diría que algo que sí está haciendo la universidad a nivel más general es hacer un esfuerzo gigantesco por pasarnos a el teletrabajo y la teledocencia, ¿no es cierto? La docencia a distancia, ya que fue algo que siempre estuvo como a punto de pasar y nunca pasó desde hace 20 años, porque bueno, había brechas que romper, ¿no es cierto? La masa crítica de gente que lo usa, ¿no es cierto? La propia curva de aprendizaje individual de uno adaptarse a estas cosas, que obviamente las dos van de la mano, ¿no es cierto? Bueno, y aquí estuvimos obligados a romperla, ¿ya? A dar ese paso. Y yo creo que este es un cambio que llegó para quedarse, ¿ya? Yo creo que va a haber un cambio importante en cuanto a cómo enseñamos, a cómo trabajamos. Creo que es súper importante. A mí me ha servido mucho para reconectarme con la familia, para andar menos tiempo en taco, para conocer a mis hijos, cómo funcionan todo el día, para bajar un poco el ritmo, ¿ya? Todos hemos bajado el gasto. Las universidades, los gobiernos no, digamos, pero las empresas, uno mismo deja de moverse, deja de gastar en un montón de cosas. Al final, esa economía, esa austeridad, ¿no es cierto?, es lo que necesitamos para sobrevivir ante el cambio climático, ¿te fijáis? Es algo que tampoco nunca nos habíamos decidido hacer hasta que tuvimos que hacerlo, ¿ya? Entonces, creo que el mundo va a ser distinto, no por la cantidad de muertos, sino que por la cantidad de cosas y los cambios culturales que está generando todo esto, que apenas lo estamos empezando a entender, ¿ya? Pero yo creo que va a cambiar muchas cosas, cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo damos valor al tiempo de la familia, etcétera, que son finalmente esenciales para la vida, para la felicidad, ¿no es cierto? Y en último término para la supervivencia de la especie, así que no, hay que aprender, digamos. Y a fuerza hay que aprender de esto, no hay que tener pánico, hay que guardar la calma, pero sobre todo hay que internalizar las lecciones y consolidar lo aprendido. Gracias, Matías. Bueno, este mismo programa lo estamos haciendo desde la casa y también en el formato de teletrabajo. Ya, muchas gracias por la invitación. Que estés bien. Chao. Ahí despedíamos a Matías Garretón. Gracias por estar ahí. A ustedes que nos acompañan día a día. Mientras hablaba con Matías, le iba contestando a los amigos que nos están viendo algunas cosas ahí a través del mismo Facebook. Por supuesto que voy a seguir respondiendo sus opiniones, sus comentarios. Envíennos ideas de aquellas cosas que quisieran analizar con datos. Y nosotros vamos a buscar a los invitados apropiados para poder desarrollar los temas. Gracias por estar ahí. Recuerden que el día lunes, hoy en la casa, vuelve el programa de Catherine Ibáñez con un interesante entrevistado como siempre, para que estén atentos, atentas a esa conversación. Nosotros nos reencontramos el jueves siguiente a las 22:30 horas y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram, Plan CTV. Que estén muy bien. Gracias.